Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, listo y dispuesto a compartirles otro video tutorial que, dicho sea de paso, en esta ocasión lo hemos titulado «Ay de vosotros, escribas y fariseos, en tan solamente 10 pasos». Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver de qué manera es que los dirigentes de la iglesia le impiden a muchas personas la entrada al reino de los cielos. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 13, y Lucas 11, versículo 52, que dicen así: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Miremos en primer lugar lo que dice el texto de Mateo. «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Esa es una referencia a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y los pastores. Luego el texto dice: «Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres». Y si conectamos esa declaración con lo que dice Lucas, donde menciona: «Habéis quitado la llave de la ciencia, y a los que entraban se lo impedisteis», tenemos que llegar a la conclusión que la manera por la cual los dirigentes de la iglesia le están impidiendo la entrada al reino de los cielos a muchas personas es simple y sencillamente quitándoles la llave de la ciencia, quitándoles la llave del conocimiento de la ciencia profética, de la verdad presente, del mensaje de los 3 ángeles. Y obviamente, al no enseñarle al pueblo esa gran verdad, ese mensaje tan solemne y tan importante, el pueblo no podrá entenderlo correctamente, no podrá ponerlo en práctica en su vida cotidiana, y por consiguiente el pueblo no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cómo describe Cristo los proyectos para la ganancia de almas, donde no se presenta el mensaje de la verdad presente. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 15, que dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Nuevamente, esa es una referencia a los dirigentes de la iglesia, a los ministros
y los pastores. Luego el texto agrega, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, cuando se dedican a la ganancia de almas, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, para hacer un converso para Cristo. Sin embargo, el texto dice claramente que una vez hecho, es decir, una vez que han ganado este prosélito, este nuevo converso por medio del bautismo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Esto significa que cuando los dirigentes de la iglesia se dedican a la ganancia de almas, pero sin predicar la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles en su totalidad, y para colmos, después de ganar a este converso, lo abandonan para ir a buscar nuevos conversos, el texto explica que en vez de estar ganando individuos para el reino de los cielos, más bien los están convirtiendo en 2 veces más hijos del infierno que el mismo dirigente, que el mismo pastor o que el mismo ministro. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es el juramento más importante para los dirigentes de la iglesia a la hora de aceptar a un nuevo candidato al bautismo. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 16, 21 y 17, que dicen así: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? En primer lugar, quiero que notemos que en el texto 16 se mencionan 2 juramentos distintos. Número 1, si alguno jura por el templo, y número 2, si alguno jura por el oro del templo. Luego, el versículo 21 explica qué significa jurar por el templo. Dice allí, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. En otras palabras, jurar por el templo implica jurar en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él es el que habita el templo. Con eso dicho, quiero que miremos que los dirigentes de la iglesia, de acuerdo al versículo 16, pensaban que si alguno jura por el templo, si alguno jura por Jehová, Dios de los ejércitos, no es nada, porque para ellos el juramento más importante, el mayor juramento que debían destacarle al candidato al bautismo, es el juramento que tenía que ver con el oro. Notemos lo que dice el texto 17. Insensatos y ciegos, refiriéndose a los dirigentes de la iglesia. ¿Por qué Jesús los llama de esta manera? Porque el texto dice que para ellos es mayor el oro, es mayor el juramento por el oro
por el dinero, por los recursos económicos, por los diezmos y las ofrendas, que aún el juramento en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué razón es que Cristo considera que esta clase de dirigentes son unos verdaderos hipócritas. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 25, que dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Quiero invitarles a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Nuevamente es una referencia a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y a los pastores. Y la razón por la cual Cristo considera que esta clase de dirigentes son unos verdaderos hipócritas aparece en la última parte del texto. Dice allí: «Por dentro estáis llenos de robo». Es decir, que estos individuos que se la pasan predicando a tiempo y fuera de tiempo para que los miembros devuelvan los diezmos y ofrendas, diciéndoles que si no lo hacen, son culpables delante de Dios por el pecado del robo y que recibirán las maldiciones de Jehová por robar los diezmos y ofrendas. Estos individuos que condenan el robo en sus predicaciones delante de los ojos de Jehová, están ellos mismos llenos de robo, y por eso Cristo los considera unos verdaderos hipócritas. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que le espera a estos dirigentes corruptos del verdadero pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 14, que dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Notemos en primer lugar cómo inicia el texto bíblico. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Nuevamente podemos ver que Cristo se está refiriendo a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y a los pastores. Y Cristo dice que porque estos individuos le están impidiendo la entrada al reino de los cielos a las personas al no enseñarles la ciencia profética de la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles, al estar convirtiendo almas por medio del bautismo en hijos del infierno, al estar enfatizando en el voto bautismal el juramento por el oro, el juramento por los recursos económicos, al estar llenos de robo. Por esto y muchas otras cosas más, estos individuos recibirán mayor condenación. Estamos
claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué no debería de sorprendernos que el ministerio pastoral de esta generación sea tan corrupta. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 36 y 33, que dicen así: De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 36. De cierto os digo que esta generación, refiriéndose Cristo a esta generación de ministros, a esta generación de pastores. Luego, Cristo enseña que este ministerio pastoral, esta generación de ministros, en realidad no está conectada con el Espíritu Santo. Más bien, está conectada con la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Por eso, en el versículo 33, Cristo los identifica como serpientes, como una generación de víboras, como una generación de ministros corruptos, porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual no debería de sorprendernos que el ministerio pastoral de esta generación sea tan corrupta, porque Cristo nos lo dijo con antelación. Con eso claro, estamos listos para avanzar con el paso número 7, donde queremos ver, y entonces, si los dirigentes son una generación de víboras, ¿cómo es que el pueblo se deslumbra ante ellos? Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 27 y 28, que dicen así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuevamente, quiero que notemos que Cristo se está refiriendo a esta generación de dirigentes, a esta generación de ministros y de pastores, porque el versículo 27 inicia diciendo así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Luego el texto agrega que estos dirigentes hipócritas por fuera a la verdad se muestran hermosos. De hecho, por fuera os mostráis justos a los hombres, aunque en realidad por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, están llenos de hipocresía e iniquidad. Y esta es la razón por la cual esta generación de ministros víboras, de ministros serpientes, a pesar de ser corruptos, siempre logran deslumbrar a los miembros, porque de acuerdo a los dos textos bíblicos, tienen la capacidad
demostrar una apariencia de justicia, una apariencia de piedad, una apariencia de santidad por fuera, aunque por dentro son nada más y nada menos que pura inmundicia. Con esto dicho, quiero invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es uno de los pecados que estos dirigentes han popularizado dentro del pueblo de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 6 al 8, que dicen así: Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Si miramos con cuidado lo que dice el versículo 6, menciona y aman en las cenas, y aman en las sinagogas, y luego el texto 7 agrega, y aman en las plazas, que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eso significa que uno de los pecados que estos dirigentes han popularizado dentro del pueblo de Dios es que los miembros deben de pasarse llamándolos por sus títulos. Ya no es el hermano Pablo y la hermana Rebeca. Ahora tiene que ser el PhD Pablo y la Máster Rebeca, porque si no se destacan los títulos que ellos poseen, entonces se sienten ofendidos. Y obviamente, aunque esa práctica es muy normal en el mundo secular, Cristo nos dice en el versículo 8 que nosotros no debemos de querer que nos llamen Rabí. En otras palabras, que entre nosotros esa práctica de estar llamándonos por los títulos no debe de ser así, porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios que conoce y practica la verdad presente, Cristo dice que todos somos hermanos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la orden de nuestro Señor Jesucristo con respecto a llamar y ser llamado en base a los diferentes títulos. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículos 9 al 12, que dicen así: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En primer lugar, quiero que notemos lo que dice el versículo 9. Y no llaméis. Luego el versículo 10 agrega, ni seáis llamados. Eso significa que nosotros no debemos de estar promoviendo esta práctica en la iglesia de Dios, llamando a las personas por sus títulos académicos de acuerdo al versículo 9. Pero tampoco debemos de permitir que nos llamen por nuestros títulos académicos
de acuerdo al versículo 10. De hecho, lo que Cristo enseña que deberíamos de estar haciendo aparece en el texto 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Eso significa que el que tiene el mayor grado y posgrado académico debe demostrarlo viviendo para servir. Y el texto 12 agrega, porque el que se enaltece pidiendo que se le llame por medio de sus títulos académicos será humillado, pero el que se humilla a pesar de sus grados y posgrados sirviendo a su prójimo, entonces por el poder de Cristo será enaltecido. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que hace esta clase de dirigentes con los siervos de Dios que han sido enviados para proclamar la verdad presente. Y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 34, que dice así: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: He aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Esa es una referencia a los siervos que envía Jehová con su Santo Espíritu para proclamar la totalidad de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles. Luego el texto menciona: de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis y perseguiréis de ciudad en ciudad. Es por eso que nosotros podemos concluir que lo que hace esta clase de dirigentes desconectados, esta generación de víboras, con los siervos verdaderos de Dios que han sido enviados y están siendo utilizados por el Espíritu Santo para proclamar la verdad presente en su totalidad, es que los persiguen de ciudad en ciudad, los crucifican denigrando su imagen y su reputación, les matan el ministerio, les cierran las puertas y les complican la vida para que no puedan cumplir con el llamado de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, con eso dicho, quiero animarle a que hagamos un breve repaso de los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los dirigentes de la iglesia que no le enseñan a los miembros la ciencia profética de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles en su totalidad, les están impidiendo el acceso al reino de los cielos. Vimos también que cuando estos dirigentes, pastores y ministros se dedican a ganar almas sin presentar la verdad presente en su totalidad, en realidad es como que estuvieran preparando más hijos para el infierno. Por otro lado, nosotros vimos
que el juramento más importante para estos dirigentes a la hora de efectuar el voto bautismal es el que tiene que ver con el oro del templo, el que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Inclusive, nosotros estudiamos que Cristo identifica a estos dirigentes como unos verdaderos hipócritas porque enfatizan a los miembros que no se debe de robar los diezmos y las ofrendas cuando ellos mismos delante de Jehová son registrados en el cielo como unos ladrones. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que estos individuos, después de todos estos pecados que practican en el ministerio, de acuerdo a la palabra de Dios, recibirán una mayor condenación. Además de eso, nosotros concluimos que no deberíamos de sorprendernos por el hecho de que el ministerio pastoral sea tan corrupto, porque Cristo mismo nos dijo con antelación que los dirigentes, los ministros y los pastores de esta generación son una generación de víboras. Otro de los puntos muy importantes que nosotros destacamos fue que a pesar de que estos individuos son una generación de víboras, tienen la capacidad de mantener a los miembros deslumbrados porque por fuera ellos se muestran hermosos y justos. Por fuera han desarrollado la capacidad de mostrar justicia, santidad, pureza y piedad, aunque por dentro están llenos de huesos de muertos, de inmundicia, de hipocresía e iniquidad. Vimos también que estos dirigentes han popularizado en la Iglesia de Cristo la práctica de ser llamados y presentados por sus títulos académicos, a pesar de que Cristo mismo dice que entre nosotros eso no debía ser así. Vimos por otro lado que Cristo mismo nos enseña que no debemos de hacer ese tipo de prácticas llamando a los individuos por sus títulos académicos y tampoco debemos de permitir que lo hagan con nosotros, porque en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo verdadero, todos somos hermanos. Y lo último que nosotros estudiamos fue que esta clase de dirigentes suele perseguir, crucificar, matar y complicarle la existencia a los verdaderos siervos de Dios que han sido levantados por el Espíritu Santo para proclamar la verdad presente en su totalidad, porque están desconectados y porque son una generación de víboras. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a seguir consagrando su vida a Cristo y pidiendo más del colirio espiritual del Espíritu Santo, de manera que podamos identificar a los escribas y fariseos modernos y no dejarnos arrastrar por sus prácticas y por sus enseñanzas. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo
la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.